Bueno, la escritura para los antiguos grafólogos era el espejo del alma. Yo siento que sigue siendo así. Eh, y se usa, claro, en el área de la medicina. O sea, si tú eres, por ejemplo, para ser grafoterapeuta, de hecho, lo ideal es ser médico. Porque si yo le cambio la letra a una embarazada, por ejemplo, puedo generarle contracciones. Entonces hay ciertos casos que no se puede modificar la escritura. Y hay que esperar que pasen ciertos periodos. O, por ejemplo, una persona que ha sido trasplantada, antes de 2 años tú no puedes modificarle su escritura. Porque puedes alterar el proceso. Entonces, claro, para ser grafoterapeuta, lo ideal es ser médico. ¿Ya? En mi caso, yo hago correcciones escriturales que apuntan más bien al carácter, a la conducta, a la personalidad, y lo hago muy delicadamente y muy de a poco. O sea, yo no te voy a decir que modifiques todo lo que yo veo a lo mejor que se puede modificar, porque es como una bomba de tiempo. O sea, nadie puede hacer tantos cambios de una vez. Y los cambios, un cambio por lo general es complejo. Siempre es complejo tratar de cambiar algo a lo que tú estás muy acostumbrado, algo que ya es un hábito, que forma parte de tu vida. Entonces, eso hay que hacerlo con calma. Creo que una de las fallas es justamente esta cosa que la gente anda buscando como mejorarse inmediatamente. El no respetar los procesos, el no respetar, el no sentir el tiempo. Es como que me levanté y me acosté y así se me pasó el día. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para permitirse descansar, y todo eso en el fondo en una terapia es necesario. Es muy necesario procesar lo que te están diciendo y el cómo hacerlo. Que hay gente que no puede hacerlo solo y que necesita que tú vayas acompañándolo en ese proceso hasta que ya pueda solo. Y la mayoría de la gente, yo te diría que se demora. Entonces vivimos en un mundo de lo instantáneo, nos enfermamos con mucha rapidez, pero la mejora es lenta. El proceso es lento. Hay gente que por suerte, claro, a lo mejor se demora menos, pero a mí me gusta la recuperación lenta. Confío más porque lo puedes sentir más. Hay un periodo que necesitas masticarlo, tragarlo y disolverlo. Sí, por eso te digo, o sea, el cerebro es nuestro motor. En el cerebro está conectado todo nuestro organismo. Por eso que es delicado modificar la escritura. O sea, hay gente, por ejemplo, claro, si tú me dices, por ejemplo, una vez a mí me trajeron, porque hay gente que busca nanas a través de la escritura. Yo he hecho selección de nanas en el fondo, pero que cumplan un perfil que se pueda adaptar a esta familia emocionalmente y según el sistema y qué sé yo. O que la familia también entienda un poco esta persona que viene. Como en el mundo de las nanas es donde más psicopatologías vamos a encontrar, porque yo diría que el 99% viene ya con una historia bastante cruda, sobre todo las extranjeras. Entonces, lo primero es decirle a esta familia que va a venir una persona que ya viene con un daño y hay que ver si están dispuestos a aceptar ese daño o no. ¿Ya? Eso es muy importante. Y a mí me tocó en una oportunidad que aceptaran a una mujer que era esquizofrénica, que yo veía que se iba a adaptar perfecto a los niños que habían en la casa y a la dueña de casa, era la nana ideal. Pero el compromiso de ellos tenía que ser que alguien se tenía que hacer responsable de que esa nana, al empezar el día, se tomara los remedios para controlar el tema de la esquizofrenia. Y si ellos estaban dispuestos a vencer este temor y hacerse cargo también de los controles médicos y qué sé yo. Y lo aceptaron. Y esta mujer trabajó 10 años, impecable, hasta que los cabros ya fueron adultos y ya no había necesidad de tenerla, y nunca dio un problema. Al contrario, eran todos regalones, la adoraban, súper apegada a la familia, habían fines de semana que tenía libre y que no tenía para dónde ir y se quedaba feliz en la casa. Pero ellos tuvieron el compromiso del tema médico de ella y funcionó. Entonces, en ese caso, claro, yo veo el tema de la esquizofrenia, que hay ciertas cosas que
muy mínimas que se pueden tratar de corregir en la escritura, pero en esos casos es muy delicado porque yo le puedo provocar ciertas crisis que a lo mejor prefiero apoyarme en los medicamentos, porque esa mujer necesitaba trabajar y esa familia la necesitaba a ella. Muchos focos, ¿no es cierto? O sea, yo soy capaz de al mismo tiempo conectarme con muchas cosas. Entonces por eso da la sensación que uno como que está en otra. Pero realmente, entonces cuando enfocas muchas cosas, de repente llega un foco que te atrae y lo atrapas y eres capaz de concentrarte profundamente y desarrollarlo, que es un poco lo que me pasó a mí. Entonces, por ejemplo, yo soy muy mala para las matemáticas, o sea, gracias a Dios existen las calculadoras, gracias a Dios, o sea, yo nunca aprendí a dividir y resto muy mal, sumo perfecto, pero resto no, casi no sé restar. Entonces, puede ser decir, pero ¿cómo? Tiene 42 años y no sabe restar. No sé. Y entiendo perfecto cuando un niño tiene ese conflicto, porque eso genera angustia, genera ansiedad, porque te sientes poco competente. Y finalmente, cuando ocurren estos grandes desequilibrios, en el fondo intelectuales, es porque seguramente tienes un tremendo potencial en otra área. Y eso es lo que hay que descubrir. O sea, ¿para qué eres inteligente? ¿Qué es ser inteligente? ¿Es necesario? O sea, los colegios te ponen nota y te califican y realmente a veces tú tienes pésimas notas, pero no porque seas tonto o inútil para algo, es porque realmente tienes otra inteligencia para otras cosas. Entonces el tema de las notas es un verdadero castigo. Es un castigo. Entonces, yo no creo en el déficit, sí creo que son personas que tienen mucho que aportar y hay que descubrir en qué. Sí, mira, yo tengo el caso de 2 personas adictas a la cocaína. Una estuvo años paseando, bueno, ambos casos se pasearon por años entre psiquiatras, clínicas, el último estuvo internado 6 meses, gastó 27 millones de pesos en una clínica para el tema de la adicción a la cocaína sin ningún resultado. Ambos me vinieron a consultar. La primera me percaté que era adicta a la cocaína porque tenía una tremenda frustración con el padre y de ser una mujer muy exitosa laboralmente pasó a sentirse que era nada. Entonces bajo los efectos de la cocaína se sentía empoderada y sentía que volvía a ser como dueña del mundo, que era como se sentía teniendo ese cargo. Y siendo pan pan vino vino, en 2 sesiones cortó el tema con la cocaína y está impecable. Pero siendo muy de frente, dice, córtala en el fondo. ¿Hasta cuándo sigues acudiendo a algo que te está haciendo mucho daño? Si lo que tú tienes que enfrentar es esto. Entonces lo que ella tenía que enfrentar era cómo volvía a ser una profesional exitosa y qué cosas estaba haciendo para lograrlo. No, le di una tarea, le di pautas en el fondo de cómo volver a rearmarse profesionalmente y lo tenía que lograr. O sea, o era la cocaína o era rearmarse como estuvo y llegar más allá o al mismo nivel que la hizo feliz en el fondo. O sea, a ella la hacía feliz su tema laboral y estaba absolutamente en una tumba. Y el otro chico, adicto también a la cocaína, llegó y descubrimos que era un niño que había recibido, él muy joven, de 25, 26 años, ¿no es cierto? Pero nos volvimos hacia atrás, hacia su infancia, y descubrimos que había sido un chico que, aparte de recibir bullying, era ninguneado en la familia. Era como el tonto, como el hijo cacho, el amigo problema, el pololo más o menos. Siempre era como el más o menos para todo el mundo. Entonces él creció convencido de que él era más o menos nomás, en todo. Que en todo era un mediocre, que la autoestima, por supuesto, que se la destruyeron con el bullying. Entonces él como que no servía para nada. Y en la actualidad estaba trabajando en una empresa familiar. Entonces, claro, él ganaba plata, pero dependía de la empresa del papá, de la empresa de la mamá, de la empresa de los hermanos, pero él no se sentía aparte. Entonces, pero tenía un gran sueño que era independizarse, que finalmente el lograr independizarse y sacar a flote una buena idea de él, nacida desde él, era justamente reafirmar que era capaz y demostrarle al mundo en el fondo que él podía lograr cosas tan importantes como lo había hecho su familia y nunca más ser el tonto en el fondo.
nunca más sentirse así. Desde el jardín infantil, cuando hacen los primeros garabatos, cuando empiezan a tomar por primera vez un lápiz, ya se empieza a observar qué es lo que le puede estar pasando a ese niño. Si ese niño tiene un mundo tranquilo o no, por ejemplo. ¿Ya? Y en ello es muy interesante trabajar porque los niños obedecen mucho más fácil que los adultos. Se adaptan más fácil a los cambios que los adultos, porque obedecen. Entonces, si un niño, por ejemplo, está haciendo garabato y toma el lápiz y hace esto, tiene mucha rabia. Entonces ahí el adulto debiera empezar, o el especialista debiera empezar a preguntar qué es lo que dibujó ahí. Entonces de repente te puede decir mi hermano, o mi perro, o mi pieza, y con este gesto te está diciendo que ese lugar o esa persona o la mascota le está provocando molestia. ¿No es cierto? Si un niño hace círculos y ubica círculos en los primeros garabatos, está feliz, porque recuérdate que en su memoria el vientre materno es curvo. Por eso es que los primeros dibujos son gorditos, una gran cabeza, un cuerpo redondo, las manos y los brazos son círculos, porque él viene de ese estado que fue su mejor hotel. El mejor hotel es el vientre materno. Tiene alimentación, tiene calor, no tiene conflicto, reposa, juega. O sea, de ahí venimos, de un ambiente absolutamente feliz y seguro. Entonces el niño sale, y el niño que es feliz y que se siente en su ambiente, de la misma manera que como cuando estaba en el vientre de la mamá, hace círculos. Sin congestiones, o sea, círculos más bien despejados, ¿no es cierto? Pero cuando de repente hace círculo y lo mancha en algún sector o lo repasa, ya ahí hay una congestión, y ese es el gesto alarma que te está diciendo, mira, hacia este lado del dibujo que indica tal zona del cerebro, hay algo. Y ahí empezamos a indagar.